como he dicho antes, se basa en la misma fórmula en principio del producto de una base reguladora por una tasa de sustitución. Bueno, creemos que hay que modificar también la base reguladora, no solo la tasa de sustitución. Por ejemplo, pues debería tenerse en cuenta toda la vida laboral, ¿no? Ahora son 15 años, la reforma propone 25, toda la carrera laboral, porque mientras haya periodos en los que se pueda jugar con cotizar o no, habrá gente que si puede se beneficiará de ello. También limitar la integración de lagunas, es decir, ahora si hay un mes que no se cotiza, que está dentro de los que se utilizan para calcular la base reguladora, se integra por la base mínima, es decir, se trabaja con cotizaciones ficticias. La propuesta nuestra es eliminar o por lo menos limitar las cotizaciones ficticias. El proyecto de ley reforma empeora aún la situación de equidad respecto a este aspecto. Y también actualizar las bases hasta el mes anterior. Ahora se actualizan hasta 2 años antes. Entonces, si justo tú te vas a jubilar y los 2 años antes de la jubilación has pillado una inflación alta, pues vas a perder ese porcentaje respecto a otros que no han tenido una inflación tan elevada. Es decir, no tiene sentido tampoco, ¿vale? Si quieres, cambia la tasa de sustitución, pero déjame que se actualicen todas hasta la edad de jubilación. Perdón. Esta es la fórmula que proponemos. La parte de la tasa de sustitución, que es la segunda de la fórmula que se utiliza para calcular la pensión inicial, bueno, yo lo he dividido en 2 partes. Una que afecta a la sostenibilidad, es decir, yo voy a calcular la tasa de sustitución de un individuo de una edad determinada, con un número de años cotizados en un momento determinado, a partir de un valor inicial, ¿vale? Una vez este valor inicial es el que me va a permitir medir la sostenibilidad o ajustar la sostenibilidad, y este otro de aquí me permite ajustar la equidad del sistema. Hay 3 componentes. Esto, bueno, es el valor actual de una renta vitalicia, pero lo puedo traducir como esperanza de vida. Este es el ajuste que me permite que haya equidad intergeneracional, es decir, 2 individuos que se jubilan a la misma edad, pero en distintos momentos del tiempo, si han hecho el mismo esfuerzo contributivo, deberían recibir una pensión proporcional. Este es el que me permite ajustar la equidad intrageneracional, es decir, dentro de la misma generación, pero con distintas edades. Y este es el que me permite ajustar por años cotizados. Si yo he cotizado el doble que una persona, debería recibir el doble de ese coeficiente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de algunos datos, el ajuste por cambio en la esperanza de vida por el valor actual de esa renta, si en 2009 ponemos coeficiente 1, en 2048, utilizando las tablas de Line, las tablas dinámicas, también ha comentado Jesús, sería de 0,85. Eso es simplemente por ajuste en la esperanza de vida. El ajuste por edad, pues si partimos de un individuo que tiene 65 años con un coeficiente 1, pues a los 70 años debería ser un 21% más. Actualmente, por retrasar 5 años la jubilación, puedes cobrar entre un 10 y un 15% más. Como he dicho, la bonificación es inferior a la que actualmente correspondería. Pero es que si me jubilo a los 61 me deberían dar un 88% y me están dando, en algunos casos, un 60%. Un 68%. Hasta un 8% de penalización por año. Por eso, lo de la libertad de elección que decía, es que me están obligando a jubilarme a los 65 si yo utilizo este criterio actuarial. Y por años cotizados, pues bueno, por lo que he dicho, proporcional totalmente. 40 años 1, 20 años 0,5, 30 años 0,75. Bueno, ya que todos ponen números, yo también, ¿no? Esta tabla simplemente recoge la aplicación de la fórmula de la tasa de sustitución. Lo bueno de toda esta tabla es que solo tengo que dar un dato. Este dato que he puesto como de referencia es el que me permite generar toda la tabla. Y en años sucesivos puedo generarla simplemente cambiando el criterio para determinar ese valor de ahí, ¿vale? Aquí para el individuo de referencia, 65 años, con 40 cotizados, le hemos puesto valor 1 y me permite generar todos los demás valores. Este es el gráfico al que quería llegar yo. El de la derecha es el de las tasas de sustitución que hemos visto antes, solo que lo hemos girado, que hemos dicho que no había equidad, y esta es el de la fórmula que proponemos, ¿vale? Es una función suave, es una función ligeramente convexa, pero donde se ve que no hay saltos, que no hay algo que permita ver que se puede obtener algo realmente más próximo a la equidad. Y luego la sostenibilidad, como he dicho, depende de este valor que antes he señalado en la tabla. Si yo le doy un valor concreto, como todos los demás se generan a partir de él, puedo ajustar también la sostenibilidad.
Hay varios criterios. Un primer criterio de neutralidad financiera, es decir, vamos a gastar lo mismo en pensiones que ese año, pero lo vamos a hacer para que todos obtengan lo más equitativa o la cantidad más equitativa posible. Es decir, es un juego de suma cero, en el sentido de que simplemente redistribuimos el gasto. Lo hemos hecho a partir de la muestra continua de vidas laborales, 2008, que antes estabais hablando de las encuestas, que había 250.000. En la muestra continua hay 1.250.000 individuos, con todos los datos que tiene. O sea que aún no os quejéis. Y luego el criterio del TIR. ¿Vale? El criterio de neutralidad, como he dicho, simplemente es reajustar ese primer parámetro. En lugar de 1 habría que poner 0,96. Y además luego el efecto de la esperanza de vida haría que se redujera de forma natural un 15% al final el volumen de gasto en pensiones en términos de PIB 1,6%, simplemente por la aplicación de la esperanza de vida, del ajuste por esperanza de vida. Este es el cuadro donde obtenemos a partir de ese valor 0,96. En sombreado aparecen los individuos que reciben mejoras respecto al sistema anterior. Es decir, como he dicho, el gasto en pensiones es el mismo, pero, bueno, ¿quién resultan favorecidos? Pues los que más años han cotizado y los de mayores edades de jubilación. Es decir, que ahora están penalizados esos individuos. 2. Y el criterio del TIR simplemente es que, bueno, pues yo quiero que todos los individuos tengan un tanto interno de rendimiento, una rentabilidad del 3% real, y la actual es la tenéis aquí, 4,3%. 4,3% de rentabilidad real es muchísimo, porque no es un año o un mes que yo cojo un pico, no, es 50 años o 60 años que estoy cotizando y que luego voy a recibir la pensión. Pero el ajuste sería muy duro, tendría que pasar a un 66, en lugar de un 1 a un 0,66. Entonces, bueno, pues decimos que hay otras alternativas, por ejemplo, pues incluso ajustar el tipo de cotización. Esto ya no se puede decir, esto es desde el punto de vista de la ingenuidad del actuario, que dice, no, también está la posibilidad esta, pero sin creer en ella. Y, bueno, como conclusiones más o menos las he comentado. Una única fórmula resuelve el problema de equidad y, si queremos, el de sostenibilidad, porque es una fórmula única, como he dicho, y que permite relacionar mejor las aportaciones con las prestaciones. De todas maneras, solo se garantiza el equilibrio actuarial. Es decir, seguimos en un sistema de reparto donde los problemas de liquidez pueden seguir estando. Aquí lo enlazamos con el problema de envejecimiento colectivo. Habrá años que, si hay pocos cotizantes, pues la recaudación va a disminuir y, por lo tanto, pues habría que aplicar otras medidas. Pues, por ejemplo, que el fondo de reserva no se hubiera empezado en el 2002, sino en el 1966, que es cuando se aprobó la ley de la Seguridad Social. Pero, claro, hacia atrás tampoco podemos ir. Y, sobre todo, como hemos dicho, bueno, pues la discusión es sobre si la edad de jubilación se retrasa de 65 a 67. Si yo sé que lo que voy a recibir es equitativo, elijo yo la edad a la que me quiero jubilar, dentro de lo que cabe, dentro de lo que pueda. Pero ya no estoy obligado o no estoy penalizado por jubilarme antes o después de la edad de jubilación. Que cada individuo tome la decisión de ocio en función de la relación ocio-trabajo que desee conseguir. ¿Vale? Si no queremos que la seguridad social sea un agujero negro, que es lo que aparece aquí, una recreación, sino que el sistema sea sostenible, como un sistema solar. ¿Vale? Y muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo creo que estamos todos tremendamente deseosos de escuchar ahora la intervención del director provincial de Linx en relación a esta propuesta que ha explicado perfectamente el profesor Jesús Sánchez. Adelante, Camilo. Muchísimas gracias. Enrique. Muchísimas gracias por la invitación a la organización y a la Dirección General de Mayores, que me parece que sois coorganizadores, ¿no? Yo, cuando he escuchado a los profesores, me he abrumado porque cuando yo me planteé el tema de la valoración económica del envejecimiento, saqué algunas presentaciones, algunas diapositivas que tenía respecto. Yo quería calcular o expresar el volumen de gasto
de las pensiones del sistema español de seguridad social con respecto a los presupuestos generales del Estado, con respecto al PIB y demás. Como lo tengo, lo voy a decir rápidamente y como también la hora que es, necesitamos también descansar todo, voy a comentar algunas de las cosas que han comentado y también voy a expresar un poquito lo que supone la reforma, lo que va a suponer la reforma en el futuro y más o menos los criterios que se han utilizado para la reforma, quizá la más importante del sistema de pensiones en materia de seguridad social desde el año 85 hasta ahora. Más importante quizá que la del año 85. Bueno, pues empezando, yo aquí había, a ver si antes tardó un poquito en salir, había hecho una relación entre el gasto en materia de seguridad social con respecto al PIB. A ver si sale, aquí está, la presentación. Vale. Para que se fuera observando o se viera lo que supone en una gráfica el gasto en materia de seguridad social en el sistema español de seguridad social. El 11% del PIB. El PIB, si no me equivoco, está en torno al billón de euros. El 11% de ese billón de euros en materia de seguridad social. Y si incluimos en materia de seguridad social desempleo, pues sería el 14%. Eso es lo que pesa, lo que tiene de valor económico nuestro esfuerzo en materia de seguridad social contributiva. Seguridad social contributiva. En presupuestos generales del Estado, pues vemos seguridad social 35%, 10% de desempleo y el resto de los presupuestos del Estado 55%. Una parte importante de ese 55% va a transferencia a las comunidades autónomas, evidentemente. Si hablamos de los presupuestos del Estado por programas, vemos las gráficas en la evolución del gasto 2007-2011 para que veamos lo que está ocurriendo con el sistema de pensiones y con el esfuerzo contributivo en materia de pensiones. Está por colores y la última línea es la que marca lo que es el 2011 y la primera línea de cada una de los programas de gasto, la del 2007. Gráficamente se observa lo que supone esto en materia de programas dentro de los presupuestos generales del Estado. El volumen económico es enorme. También hablamos de pensiones, pues claro, si queremos relacionar las pensiones con el envejecimiento, la pensión, núcleo esencial del sistema de seguridad social, es la de pensión de jubilación, que ya lo ha dicho alguno de los profesores, nos ha acumulado el 65% del gasto en materia de seguridad social y de pensiones. Tenemos 5.220.000 pensiones de jubilación que no pensionistas, pensiones de jubilación, y tenemos 935.000 pensiones de incapacidad permanente. Hay que tener en cuenta que las pensiones de incapacidad permanente cambian de denominación con el cumplimiento de los 65 años. Ya los consideramos como pensiones de jubilación, solamente a efectos estadísticos, porque ya sabéis que las condiciones económicas no cambian cuando cumple 65 años el pensionista de incapacidad permanente. Evidentemente, hay un problema en nuestro sistema de pensiones, y aprovecho para hablar de lo que ha comentado el profesor de Besa, y es que hay pensionistas que cobran dos pensiones, fundamentalmente vinculados a la pensión de viudedad, que es perfectamente compatible con otra pensión, y a periodos de pluriactividad que han generado pensiones por los dos sistemas de seguridad social. Sistema de seguridad social que contempla, y es más, en algunos de los proyectos de reforma, se hablaba de anular esa duplicidad en nuestro sistema de pensiones. Con lo cual, hablaríamos y engarzaríamos con lo que ha dicho el profesor de Besa, y es que sería menos equitativo el sistema, porque si yo he cotizado por dos regímenes de la seguridad social, pues que me den el dinero de los dos regímenes, ¿no? O sea que siempre está la dinámica de seguridad